Muy buenos días, hermanos. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la lección de esta escuela dominical y la verdad que estoy muy contento por el privilegio que me ha dado Dios de poder compartir con ustedes. Y conforme estuve estudiando esta lección, la verdad es algo que estuve orando y dije yo: Señor, háblame para ver qué quieres que tú le enseñes a tu pueblo, para que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que ellos aprendan algo. Y el Señor estuvo hablando, estuve ahí con mi esposa estudiando esta lección y viendo qué era lo que el Señor quería para ustedes, y Dios nos dio una respuesta. Entonces la lección de esta mañana se titula La confrontación del enemigo contra la obra. Si ustedes tienen sus libros de escuela dominical ahí, abran sus libros, la lección número 9. Como dijimos, se titula La confrontación del enemigo contra la obra. Y antes de comenzar, vamos a orar para que sea el Señor que hable. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias por ese privilegio que me has dado. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están ahí escuchando en sus casas, Señor Jesús, que están aprendiendo esta mañana más de ti, Padre. Te pido que esta palabra sea de bendición para sus vidas, Señor, que esta palabra llegue y les ayude mucho en sus vidas, Padre, que ellos puedan aprender algo de ti, Padre. Esas lecciones que tú tienes en la Biblia para nosotros, Padre, no son en vano, Señor. Tenemos que aprender algo de ti, Padre, y en esta mañana tú nos vas a hablar, Señor Jesús. Te pido que no sea yo, no que seas tú, Padre, y toda la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias. Amén. Así como les digo, dice la confrontación del enemigo contra la obra. Pero en esta mañana te pregunto yo a ti, ¿cuál es la obra? ¿Qué es la obra de que está hablando aquí? Y si quieren sacar sus Biblias, vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 14, del versículo 11 hacia el 22. Esos son los textos que vamos a estar usando esta mañana. Y para ver aquí cuál es la obra, ¿verdad? Si vemos la historia, aquí nos habla de que la obra, de lo que se nos está hablando aquí de Pablo y Bernabé, es de que ellos tenían que ir a predicar. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer también. ¿Qué es lo que nos manda a hacer Dios? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio de que Jesucristo es el único que nos puede dar salvación, que por medio de él, por su crucifixión, somos salvos. Entonces eso es lo que ellos estaban haciendo en ese entonces. Ellos iban a la ciudad de Listra y estaban predicando el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando ellos están predicando? Viene el enemigo y los ataca. Pero no los ataca de una sola forma. Siempre a veces pensamos que los ataques son nada más persecución, o de que alguien tal vez nos va a decir algo, y en realidad no todo el tiempo es así. En realidad el ataque que vemos aquí es como el enemigo usa esas tácticas que son tan diversos que en ese instante los está como tratando de glorificar. Si vemos, esos ataques son cautelosos. Son algo que el enemigo se puede decir que está pensando en qué manera mejor él te puede derribar, que tú tal vez dirás, no te vas a dar cuenta. Y eso es lo que está hablando la historia aquí en este libro de Hechos. Pero también tenemos otro ejemplo en la Biblia de cuando nos muestra cómo el enemigo trata de ser cauteloso al atacar. Si vemos en el libro de Génesis capítulo 3, del 1 al 5, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes pueden ver en sus casas esos versículos, cómo el enemigo le promete a Eva que ella puede ser como Dios. Podemos ver, Dios estaba aquí, tenía su obra, él creó la humanidad, estaba tratando de que todos tuvieran paz, todos tuvieran armonía, en gozo. ¿Y qué usa el enemigo? A una serpiente. ¿Y qué es lo que le dice la serpiente? Comienza con la tentación, ¿verdad? Le pregunta que por qué no pueden comer del árbol, y ella le dice que Dios les dice que no pueden. De cualquier otro fruto pueden comer menos de ese árbol. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice? Le dice Eva, porque vamos a morir. Y le dice el enemigo, tú no vas a morir. Si tú comes, tú serás como Dios. Tú vas a saber todo. Y como vemos, esa táctica que él usa le dice, tú serás como Dios. La humanidad siempre, desde naturaleza tenemos eso, de que siempre queremos ser mejor, queremos ser más grandes, queremos ser mejor que los otros. A veces hasta llega al punto que queremos ser como Dios. Muchos en la historia de todo el mundo podemos ver que muchos científicos también han tratado de, como dicen, jugar a Dios, porque es el deseo del hombre a veces querer ser así, y el enemigo usa eso. Pero podemos ver de que cuando ellos le hicieron caso, no fueron como Dios, ¿verdad?
Dios siempre siguió siendo Dios y ellos más bien entró el pecado en sus vidas. Ese ataque, ese pensamiento que usó el enemigo fue, como les dije, esa palabra, cauteloso. Él fue astuto en la forma que lo hizo. En el estudio que vemos esta mañana, vamos a ver de que el enemigo quiso hacer lo mismo con Pablo y con Bernabé. Él trató de ver, dijo, ellos son los discípulos, están predicando el evangelio, en vez de ir y atacarlos inmediatamente y apedrarlos cuando entraron a Listra. No, él dijo que hagan, ¿qué dice la historia? Al principio de Hechos 14 nos muestra de que había un paralítico que ellos sanaron. Dios los permitió, los usó, hicieron un milagro y sanaron a alguien. ¿Y qué pasó cuando hicieron eso? Dijo el enemigo, esta es mi oportunidad. Él trató de que las personas de Listra los vieran a ellos como dioses. Ellos vinieron, quisieron sacrificarlos, les llamaron a ellos a nombres de los dioses griegos, les dijeron Júpiter y Mercurio. Y ellos trataron de hacer una adoración y sacrificios hacia Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé fueron astutos. Ellos rechazaron el intento de esa adoración. Ellos trataron de ver, estaban firmes en su identidad de ellos y de decir, no, esto no es correcto. Nosotros no somos como Dios. Nosotros somos un vaso nada más. Cuando vemos aquí, ellos rechazan este intento y esto nos enseña de que la glorificación de un humano es un ataque del enemigo. Eso es lo que esta lección nos está enseñando, que cuando el enemigo va a tratar de glorificarte, imagínate que tú estás predicando y termina la predicación y llega alguien y dice, hermano, ¿qué predicación la que nos dio usted hoy? ¿Pero fue usted el que dio esa predicación? No, no fue usted. Fue Dios que lo usó a usted. Dios puso esas palabras en su boca, esos pensamientos, esa forma de estudio en su mente para que usted pudiera bendecir al pueblo que Dios pudiera bendecir al pueblo por medio de usted. Nos está enseñando cómo esa es una forma del ataque. Pero esta lección también nos da un consejo. Dice que siempre debemos de darle la gloria a Dios, como les acabo de decir. Cada éxito que usted tenga en su vida, cada éxito que usted tenga cuando predique, cuando Dios lo esté usando, si Dios lo usa en una sanidad, si Dios lo usa en darle palabra a alguien, esa gloria es para Dios y no es para usted. Porque usted está nada más haciendo la obra que Dios lo mandó a hacer. Solo somos siervos ante de Dios y todo lo hacemos en su nombre. Podemos ver, como les digo, que el enemigo trata de atacarnos. Si vemos al principio en el primer punto que vamos a ver esta mañana es que el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. ¿Pero cómo la ataca? A ver, vamos a ver Hechos 14, versículo 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, que quiere decir gritando. Lo que podemos ver aquí es que cuando hacemos las obras de Dios y Dios nos usa, debemos de tener cuidado, como les dije, siempre decir que fue Dios, siempre decir la gloria y la honra sea para Dios y no para nosotros, porque ¿quién es el que está haciendo esa obra? Es Dios en nosotros. Pablo y Bernabé tenían claro que ellos solo eran siervos nada más, y haciendo el trabajo que Dios los mandó a hacer, que es predicar el evangelio. Y en ese momento vemos cómo el enemigo, les digo, fue astuto de tratar de atacarlos, pero ellos fueron sabios. No solamente fueron sabios en la forma que actuaron, podemos ver que ellos inmediatamente cuando observaron ellos tomaron una acción. No dejaron nada más de que les dijeran que ustedes hicieron esas obras, ustedes son como dioses, son dioses que acaban de descender frente a nosotros y dijeron, oh sí, tal vez, o nos quedamos callados. No, la Biblia nos dice que inmediatamente ellos rasgaron sus ropas
y gritaron a la gente diciéndole de que no eran ellos, de que era Dios el que acababa de hacer ese milagro. Aquí nos está enseñando esta lección de que tenemos que ser sabios, debemos ser sabios, tenemos que ser pacientes a la manera que manejamos estas situaciones, estos ataques que vienen a nuestras vidas, porque también tenemos que ser firmes en nuestra identidad. No tenemos que permitir de que nadie algún día nos vaya a llamar divinos o nos vaya a decir, usted es el poderoso, solo usted tiene el poder de Dios. No, sabemos de que eso no es cierto, es una mentira del diablo, y nos está explicando esta lección aquí cómo esto nos puede suceder. Este fue un ataque del enemigo que vino a atacar la identidad de Pablo y de Bernabé, que trató de hacerlos sentir que eran ellos, que ellos eran los discípulos que llevaban el poder de Dios, acababan de hacer un milagro. Y podemos decir, pero esto es algo bueno que Dios los esté usando. Sí, sí lo es, claro que lo es. Pero el enemigo está tratando de, como se dice en inglés, de twist, de darle la vuelta y ponerlo de otra manera para de que ellos caigan. Porque ¿qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé hubieran dicho, sí, cierto, Dios nos usó, acabamos de hacer eso, ¿saben qué? Tráiganos, por hacer el milagro que acabamos de hacer, tráiganos un plato de comida, que estamos bien cansados del camino, venimos de muy lejos. No, ¿verdad? ¿Creen que Dios se hubiera glorificado en eso que estaba pasando? No, claro que no. Entonces, si vemos la historia de la ciudad de Listra, en el verso 13, aquí nos explica que en esa ciudad el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, dice, trajo toros o trajeron animales para tratar de hacer esos sacrificios. Pero ¿por qué creen que en esta ciudad había un sacerdote de Júpiter? Porque esta ciudad era una ciudad que estaba bien que creían en los dioses griegos. Ellos ya creían en Zeus, que para ellos era el dios de más grande, y podemos ver de que para ellos fue fácil decir de que Pablo y Bernabé eran esos dioses en que ellos creían y venir, porque como hombres siempre queremos ver en persona a Dios. Vemos muchas historias en la Biblia, podemos ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés andó en el desierto, subió a la montaña, y ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas cuando él subió? Como vieron que se tardó, que no venía, decían, no, ya no va a regresar, hicieron un altar de ídolos y estaban adorando ya a ídolos. A un cabrito de oro es, si no me equivoco. Imagínense cómo la humanidad tan fácil trata de buscar ídolos y trata de tener a Dios que lo quieren ver en persona. Vemos que esta historia nos muestra, la historia de esta ciudad nos muestra cómo es que fue tan fácil de que ellos vieran esto y quisieran de tener a Pablo y Bernabé como ídolos. Pero la verdad, podemos ver de que en esta ciudad ellos le llamaron Júpiter. En esta ciudad tenían a Júpiter como el protector de Listra. Imagínense, ya no era a Dios que tenían como su protector, ellos ya adoraban a Júpiter, que decían que era el que iba a proteger esa ciudad. Pero la verdad de la fe, nosotros sabemos de que es Dios el que es nuestro protector. Es Dios y no son otros dioses o otros ídolos o personas, no que es Dios el que nos protege. Al ver esto, también podemos ver de que fue necesario, de qué tan necesario era de que Pablo y Bernabé fueran a esta ciudad y predicar el evangelio. Porque ¿qué palabra llevaba Pablo y Bernabé? Ellos llevaban las buenas nuevas. Ellos llevaban la salvación de que por medio de Jesús podían ser salvos. Por medio de Jesús, por medio de Dios, el verdadero Dios, y no los ídolos que tenían en Listra, iban a poder ser salvos y tener salvación por medio de esa crucifixión. Entonces, vemos que esta palabra era necesaria que llegara a esta ciudad. Dios los estaba mandando a hacer esa obra en la ciudad de Listra. Y ellos, pero ¿qué tenían que tener Pablo y Bernabé? Ellos tenían que estar firmes en su identidad a la hora de llevar esa palabra. Porque como vemos, si ellos no hubieran estado firmes en saber quiénes eran ellos, que eran nada más siervos de Dios llevando esa palabra, esas buenas noticias, fácilmente se hubieran podido caer en esa tentación que el enemigo, en ese ataque que el enemigo tenía para ellos. Eso nos muestra aquí de que nosotros nunca tenemos que dejar de que nadie, como les dije hace rato, nos llame divinos, de que nadie nos confunda, de que el enemigo no pueda tratar de confundirnos y decir a veces,
Tal vez somos como Dios, tal vez nosotros tenemos de tanta unción del Espíritu Santo que a veces podemos decir, tal vez yo soy como Dios, tal vez yo soy el que sano a esa persona, yo soy el que voy a poner esa mano. O en el caso, por ejemplo, los músicos que están en la iglesia adorando al Señor, el trabajo de ellos es transmitir la unción para que el pueblo pueda sentir la unción. Pero imagínense que llega el momento de que un líder puede decir, no, soy yo. Cuando el otro hermano canta, no llega la unción, solo soy yo. No, eso es incorrecto. Ahí no le estamos dando la gloria a Dios, no le estamos dando todo el honor a Dios de que Él se merece, y no le estamos dando, como les decimos, nos tratamos nosotros de poner que nosotros somos los que llevamos eso, y eso es incorrecto. Esta lección nos está mostrando cómo el enemigo puede tratar de confundirnos si no tenemos firmes nuestra identidad. Si te sucediera a ti lo de Pablo y Bernabé, tú tienes que actuar. Como vemos, ellos actuaron, dijimos que ellos rajaron sus ropas que llevaban puestas. Cuando el enemigo nos ataca, tenemos que actuar. No tenemos que dejar de que nada más pase lo que pasó y decimos, oh, tal vez ya no vuelva a pasar. No, tenemos que tomar acción, tenemos que estar firmes y pararnos y decir, no, toda la honra, toda la gloria es para Dios. El diablo va a tratar de usar cualquier oportunidad para quitar el enfoque de Dios, porque eso es lo que él trata de hacer todo el tiempo. Como vemos desde el principio, hablamos de Eva. ¿Qué trató de hacer? Quitar el enfoque de que Dios era el creador y decirle a la humanidad, tú puedes ser como Dios también. En el ejemplo que les di de Moisés, ¿qué trató de hacer? Quitar el enfoque de que Dios le estaba dando palabra, le estaba dando los mandamientos a Moisés en esa montaña y decir, no, tú necesitas un ídolo. Y quitó el enfoque de Dios. Por un ratito que se acababa de ir Moisés, quitó el enfoque de Dios, porque es el trabajo que él hace. Pero, ¿por qué trata de hacer eso? Porque las personas, la humanidad siempre va a tratar de idolatrar a un hombre. Y él sabe que esa es la debilidad de la humanidad. Pablo y Bernabé vieron cómo el enemigo quiso usar la ignorancia de esta ciudad, la ignorancia de este pueblo de Listra, para poder distraer a toda la ciudad completa ante la necesidad de salvación que había en ellos. El propósito, dijimos hace rato, no siempre llega en forma de persecución, porque en esos tiempos de antes apedreaban a las personas que llevaban el evangelio, los mataban de una vez. En ese instante el enemigo dijo, no, yo no los voy a apedrear. Lo que voy a hacer, dijo, los voy a tratar de distraer. Voy a distraer a esta ciudad para que la palabra de salvación no llegue en ellos. Imagínense, acababan de ver un milagro, acababan de sanar a un paralítico que estaba ahí. Y le dijeron que se levantara, se levantó y caminó. Y en vez de decir, oh, gracias a Dios, Dios acaba de hacer un milagro, queremos la salvación que este Dios trae. No, dijeron, ustedes son los dioses que nosotros adoramos. Ustedes son Júpiter, son Mercurio. Y no era así. Trató de distraer para que esta ciudad no pudiera escuchar y tener la salvación. Pero hay que ser sabios para discernir los ataques del enemigo que vienen ante nosotros. Porque él siempre, como les digo, lo que él intenta hacer es de que las personas pongan sus ojos en nosotros, en el hombre y no en Dios. Porque en ese momento era la voz de Dios que acababa de hablar y hacer ese milagro. Pero nuestro trabajo es ir, presentar a Dios como el Señor y el Salvador de todos. Ese es el trabajo que tenemos, esa es la obra que nos manda hacer. De poder presentar a Dios como nuestro Señor, como nuestro único Salvador. Y cuando hagamos eso, hay momentos, yo he podido leer en la historia cómo han habido momentos de que grandes predicadores han estado en un estadio, han predicado las buenas nuevas de salvación y miles de personas se convierten. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cuando vuelven a hacer otro evento, se vuelve a llenar el estadio, miles de personas otra vez, se convierten otra vez. Pero imagínense que un hermano de casa pusiera un evento en un estadio que no lo conocen, es un nombre que nunca han escuchado, pone el estadio y creen que se va a llenar ese estadio. Puede ser que no, puede ser que sí, pero más seguro tal vez no, porque a veces como hombres, como humanidad, siempre van a seguir al hombre, siempre van a ver de que, oh, esta persona trae mucha unción, yo solo voy a ir con esta persona. No, tenemos que siempre seguir a Dios, pero nuestro trabajo como siervos de Dios es cuando nosotros observamos, como Pablo y Bernabé observaron y actuaron cuando esto estaba sucediendo, es de que siempre tenemos que ver cuando eso empieza a suceder y pararlo
y decir, no, la gloria y la honra sea para Dios. Es Dios que me usa a mí. Es Dios que está poniendo esa unción en mí. Es Dios que me está usando como un vaso. Yo solo soy un siervo, soy un vaso ante la obra de Dios. Y Dios es el que hace todo. El punto número 2 que esta lección nos tiene es: los obreros cristianos deben llamar la atención de todos hacia Dios. Si vemos el versículo 15 de Hechos 14, ahí podemos ver que nos dice, porque en el versículo de antes nos dice que dando voces, gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Esto nos explica cómo ellos defienden su identidad como discípulos, como obreros, y defienden al evangelio. Nos enseña que a los de Listra estaban mal. Nos está mostrando cómo ellos, viendo lo que estaban haciendo, inmediatamente lo pararon y les dijeron, Pablo y Bernabé declaran su identidad humana. Si ven, ellos dicen, nosotros también somos hombres, somos de carne, somos igual que ustedes. Lo único que os anunciamos de estas vanidades, que os convirtáis al Dios vivo. Les dice, nosotros somos igual que ustedes, pero les traemos las noticias, las buenas nuevas de que ustedes tienen que convertirse de esto que están haciendo, de esta idolatría que ustedes tienen, y aceptar al Señor como su único Salvador. Esta es una lección clara que nos está hablando aquí, para como hablamos de todos los ministros. Debemos saber de que Dios no nos llamó porque nosotros somos mejor que otros. Dios no me ha dado la oportunidad de traer esta lección esta mañana porque yo soy mejor que ustedes. No, para nada. Nosotros debemos saber de que nosotros nada más somos un vaso, somos siervos. Si tú te dispones y dices, Señor, úsame, el Señor te va a usar. No hay ninguna diferencia entre una y otra persona que traiga la palabra de Dios. Nada más la diferencia entre alguien que la trae y no la trae es estar dispuesto a hacerlo. Estar dispuesto a hacerlo, y cuando tú lo haces, darle la gloria a Dios. Hay otro ejemplo también que podemos ver, como hablamos hace rato de los músicos, pero hay también líderes, diferente clase de líderes en las iglesias que tratan de ser a veces el centro de atención. Podemos ver que esto no es algo que le agrada a Dios y es algo que no debemos hacer. Es algo que inmediatamente tenemos que rechazar, porque esa lección nos está llamando a traer la atención de Dios, la atención de las personas hacia Dios. El enfoque de ellos tiene que ser hacia Dios y no hacia el hombre. Cuando venimos y nos presentamos ante Dios, yo siempre desde más pequeño recuerdo que siempre me enseñaron de que cuando yo iba a ir a la iglesia me tenía que vestir bien. Y es algo que desde pequeño yo planchaba mi propia ropa. De unos 12 años, 11 años estaba planchando mis camisas, y yo quería ir a la iglesia lo más presentable que yo podía. Pero no lo estaba haciendo porque a mí me enseñaron que tú te tienes que ver mejor que los demás. No, a mí me enseñaron de que cuando yo vengo a la iglesia, yo tengo que vestirme lo mejor para poder darle lo mejor a Dios, porque Dios se merece lo mejor. Entonces eso es algo que me enseñaron a mí, pero imagínense de que yo lo hiciera con una manera diferente. Yo me tengo que vestir mejor porque me tengo que ver mejor que los otros hermanos que están aquí arriba. ¿Qué pasaría en eso ahí? Estoy haciendo la misma cosa, pero con diferente pensamiento. Y esto nos está mostrando de que ahí estoy quitando el enfoque de las personas hacia Dios y lo estoy poniendo hacia mí. Pero esto nos está explicando de que no debe de ser así, debe ser al revés. Debemos de mantener siempre una actitud humilde y una conducta temerosa de Dios. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con el temor de Dios. Y siempre tenemos que darle la excelencia a Dios. No tenemos que tomar esto y decir, no, pues ya no lo tengo que hacer así porque tengo que ser humilde. No, humilde es una palabra que usamos, pero la tienes que entender bien. Tienes que saber qué es la humildad que Dios nos manda hacer. Y darle la honra y la gloria a Dios es parte de esa humildad. El versículo 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí nos muestra que ellos llevan estas noticias y les dicen a la ciudad de Listra, yo entiendo,
ustedes han estado en la idolatría mucho tiempo. Yo entiendo, ustedes han hecho esto por muchos años. Para ustedes es algo normal. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando predicamos? Hay personas, o habemos personas que hemos estado haciendo el mismo pecado mucho tiempo, que ya es normal. Ya es algo de que lo sentimos, no, pues yo no lo veo como malo porque ya lo hago todo el tiempo. Imagínense que todo el tiempo dicen muchas personas mentiritas blancas. Ya ni lo ven malo. Y a veces hasta se las creen ellos mismos. Pero la palabra dice aquí de que no, de que es tiempo de que ellos se conviertan, que el Señor los ha llamado a convertirse, que en los tiempos pasados eso era permitido, pero en los tiempos de ahora no. Tienen que convertirse. Esto los ha llamado a que ellos se arrepientan, al arrepentimiento. Y el versículo 17 nos dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, que es Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué está haciendo Pablo y Bernabé aquí en este versículo? Aquí ellos nos enseñan de que llamaron la atención, el enfoque de las personas hacia Dios, mostrando la benevolencia de Dios. Podemos ver en otros ejemplos que la Biblia nos da de que la forma de que ellos hacen esto, y eso está, si ustedes lo quisieran leer, está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos 2:4, ustedes pueden apuntar ese versículo y leerlo después, nos muestra cómo ellos llevaron ese enfoque hacia Dios, mostrando la benevolencia de Dios. ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que ellos les están diciendo aquí? Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, Él nos dio lluvias del cielo. Él nos ha dado bendición. Nos ha dado tiempos de buenos frutos. Nos ha llenado de sustento y de alegría. ¿Qué les están diciendo ellos? A pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que ustedes no han reconocido, que no tienen la salvación todavía, Dios les ha dado mucho. Y al ustedes venir, este es el Dios que nosotros estamos predicando. Este es el mismo Dios que les estamos diciendo que les va a dar la salvación. Podemos ver que en el momento cuando ellos actuaron, ellos rompieron sus ropas, no solo tomaron esa acción de enojarse y romperla y decir, no, ustedes están mal. No solo hicieron eso. Dijeron, ustedes están mal con lo que están haciendo. Lo entendemos que lo han hecho por mucho tiempo, es lo que Dios les dice, yo entiendo eso. Pero el Dios que nosotros les predicamos es un Dios bueno, es un Dios que les va a dar bendición, es un Dios que les va a dar frutos, es un Dios que nunca los va a dejar sin sustento. Ese es el mismo Dios que te estamos predicando, el verdadero Dios, no Júpiter, no Mercurio, no, que Dios, el único Dios. Esta característica de Dios, la benevolencia, es la que lleva a las personas al arrepentimiento, porque como humanos podemos ver cómo Dios es bueno todo el tiempo. Justo en lo mismo que estamos pasando ahorita, yo he platicado siempre con mi esposa acerca de esto, de cómo Dios es bueno en estos tiempos. Yo me he puesto a pensar, claro, en el mundo, no es para que malinterpreten lo que voy a decir, en el mundo han muerto muchas personas, pero imagínense, siendo tan malo como es este virus que anda ahorita, Dios no ha permitido de que este virus venga y se lleve un montón de niños. Imagínense qué mucho más triste fuera de que este virus viniera y agarrara a los bebés parejo a todo y que no hubieran más. Imagínense cuántas generaciones que vienen en adelante no pudieran seguir creciendo y desarrollando si ese virus se llevara a todos esos niños. Eso fuera mucho más triste. Y es más, dicen que el porcentaje de esto que está pasando de la mortalidad es entre 3 y 5% más o menos, una estimación. Imagínense que eso fuera mucho más, como otras enfermedades de que hay hasta el 80, 90 o 100% que si tú lo agarras te vas a morir. Dios en todo momento es bueno y podemos ver cómo esa benevolencia de Dios siempre, nunca Dios nos va a mostrar de que Él es malo. Y eso como humanos nos toca el corazón y podemos ver de que es cierto, que tenemos que arrepentirnos y que nosotros nunca vamos a poder ser como Dios. Tenemos que aceptar eso y reconocer lo que Él es el único que nos da esa salvación. Podemos ver los ejemplos, como hablábamos hace ratos, como miembros. Esta lección nos habla de dos maneras. Nos habla
como miembros de una iglesia, como la iglesia, y también nos habla una palabra como líderes, como pastores. So, como miembros, ¿qué nos está haciendo aquí? Yo te quiero hacer una pregunta. Como miembro de la iglesia que eres, ¿tú estás siguiendo a Dios o estás siguiendo al hombre? Pregúntate tú mismo. ¿Tú vas a la iglesia por Dios o vas a la iglesia por el hombre? Tú pones, ahorita en los tiempos que estamos ahora, no hay nadie aquí en la iglesia, tú pones tu servicio en tu casa, en Facebook Live. ¿Qué estás decidiendo tú? Tú decides qué día pones el servicio. Tú decides a qué hora pones el servicio. Tú decides si lo pones a las 7 cuando comienza, o tú decides si lo pones a las 7:30, a las 8, si no quieres escuchar la alabanza, solo la predicación, o escuchas solo la alabanza y no la predicación. Tú estás decidiendo. Pero ¿qué estás haciendo ahí? Tú estás poniendo todo esto solo cuando cierta persona canta o cuando cierta persona va a predicar, o lo estás haciendo tú porque verdaderamente tienes esa hambre de Dios, porque verdaderamente tú quieres escuchar la palabra de Dios. Como líder y pastor, esta lección nos habla de que si nosotros estamos poniendo atención cuando esto sucede, eso nos llama a tomar acción. Entonces, si vemos de que, por ejemplo, si aquí en nuestra iglesia, hablando de nuestra iglesia, tenemos redes, tenemos bloques, como líder de red, como líder pastor de bloque, cuando cierto pastor viene y predica, si ese pastor se da cuenta que cuando él predica, todo su bloque viene y escucha, y cuando predica otra persona, ya no vienen esas personas, ¿qué les está diciendo esta lección? De que les está llamando a actuar. Cuando ellos observan que esto sucede, el trabajo de un líder, de un pastor, es ver y decir, hermanos, no sigan al hombre, sigan a Dios. No importa quién es el que está dando la palabra, quién es el que Dios está usando para su obra, tenemos que seguir a Dios. Como tú líder, como pastor, ¿estás tú llamando y poniendo el enfoque de todos hacia Dios? Quiero que medites en eso y pienses eso en tu casa. Nos llama esto, como vemos, cuando está el ataque, esta lección nos muestra cómo Pablo y Bernabé están tomando acción y toman acción sobre esto. Nos llama esta lección a ser sabios, a ser firmes, a poner atención, a ser una persona que observa lo que está sucediendo y a corregir. Vamos a seguir viendo cómo nos muestra aquí que están corrigiendo lo que está pasando. Les dicen claro que en los tiempos de antes fue bien, pero ya no, y les están mostrando lo que debe ser correcto. El punto número 3 de esta lección es: la obra de Dios triunfará aún en medio de la oposición. ¿Qué nos está mostrando aquí? Podemos ver cómo, si seguimos leyendo el versículo 18, podemos ver que nos dice aquí, ven, ellos en el 17 acaban de decir lo bueno que era Dios, todo lo que Dios les ha dado, y el 18 nos dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir de que la multitud les ofreciera sacrificio. Ellos tomaron esa acción y pudieron parar lo que estaba pasando. Pero sigamos leyendo, miren lo que nos dice el versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando de que él estaba muerto. ¿Qué acaba de suceder? Otro ataque del enemigo. No los pudo parar, no pudo parar de que ellos predicaran esa palabra, tratando de hacerlos creer a ellos y glorificarlos a ellos mismos, no tratando de ver que les hicieran sacrificio y los trataran como ídolos. No. Vio que eso no sucedió. ¿Qué hizo el enemigo? Mandó a judíos a que convencieran a las personas de que lo que había pasado que no era cierto, los persuadieron a la multitud y apedraron a Pablo. Y después de que lo apedraron, ellos pensaron, pues ya lo golpeamos tanto, ya se murió, hay que sacarlo de la ciudad. Lo arrastran a lo afuera de la ciudad. ¿Qué nos muestra aquí? De que los enemigos del evangelio y los enemigos de la iglesia, ellos no se rinden tampoco. Vieron que no sucedió algo, vinieron y de otra manera trataron de hacerlo. Trataron de hacerlo por la persecución. Imagínense, en el momento de que nosotros observamos de que el enemigo está siendo astuto, nos ha atacado,
y usamos la palabra, usamos lo que es la imagen de Dios para poder tratar de vencer al enemigo y la unción del Espíritu Santo, y vencemos ese ataque, y a la vuelta, otro ataque. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Siempre estar confiando en Dios, sabiendo de que siempre la obra de Dios va a triunfar. Porque si seguimos leyendo, en el versículo 20 podemos ver que hay un milagro. El versículo 20 nos dice: pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo. Dice, cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y entró a la ciudad de Listra otra vez. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Imagínense, los judíos, la gente de Listra, lo apedrearon tanto que ellos pensaron, ya se murió, ese hombre ya está muerto, lo arrastraron después de que lo golpearon. ¿Y qué dice Dios? No, todavía no. Hay más trabajo que tiene que hacer ese hombre en mi obra. Dios hace un milagro, lo levanta. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo cuando Dios lo levanta? Lo acababan de golpear en Listra, lo sacaron de Listra. ¿Y qué es lo primero que hace? Entró otra vez a la ciudad. ¿Creen ustedes que si ustedes los acaban de apedrear, digamos, fueron aquí a visitar, no sé, digamos Hollywood, y los agarran y los apedrean tanto y los arrastran y los traen hasta Los Ángeles otra vez, Dios los levanta? ¿Quién va a correr y levantar y volver a entrar otra vez a Hollywood? Yo creo que nadie, porque yo creo que hasta a mí me diría, no, yo creo que ya no voy, Señor, mejor mándame a otro lugar, creo que diría, porque me van a golpear otra vez. Pero no, de eso no es correcto. Tenemos de que ver de que Dios siempre nos va a dar la victoria. El versículo 20 nos explica eso. Y después no solo de que vuelve a entrar a Listra, pasa la noche en la ciudad de Listra otra vez, al día siguiente agarra sus cosas, siguen caminando y van hacia la ciudad de Derbe. ¿Para qué? Para seguir predicando el evangelio. Imagínense, un ataque, ellos vencieron ese ataque con la ayuda de Dios, mostrando quién era Dios, la benevolencia de Dios, predicando el evangelio. Lo golpean, Dios hace un milagro, se levanta, vuelve a seguir predicando otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos fortalece. Dios fortalece a los que obedecen su llamado en la obra. Nunca estamos solos. A pesar de que pase lo que pase, Dios es el que siempre está con nosotros y Dios es el que nos da esa victoria. Siempre tenemos que perseverar. Pero ¿cómo vamos a perseverar? Confiando en Dios. Tenemos de que ver de que es Dios el que nos da esa victoria. Si seguimos leyendo el versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, que es la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Cuando ellos, imagínense, si Pablo y Bernabé hubieran dicho, no, ya golpearon a Pablo, ya no vamos a seguir, mejor regresémonos, ya no sigamos, ya no vamos a ir a Derbe porque esto está muy difícil. No hubiera pasado lo que pasó ahí, en la ciudad de Derbe. Ellos predicaron el evangelio y muchas personas se convirtieron y crearon más discípulos. Que esto era el plan de Dios, esta era la obra de Dios todo el tiempo. De predicar la palabra, llevar el evangelio para que hagan más discípulos, para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas también. Pero Pablo, confiando en Dios, teniendo esa confianza de que Dios era el que les daba la victoria, a pesar de toda la oposición de que había, siguieron hacia Derbe con Bernabé y pudieron ver esa victoria en la ciudad de Derbe. Y ahora que sucedió esto, que hicieron muchos discípulos. Y pónganse a pensar de esa manera. La multitud los apedreó a ellos. Pero después, en el versículo 21, vemos que predicaron, se hicieron los muchos discípulos y ellos volvieron a Listra. Volvieron a la ciudad donde los acababan de apedrear hace poco tiempo. Pero regresaron con más discípulos y volvieron, dice, a la ciudad, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué es importante Iconio y Antioquía? Porque la primera vez solo habían predicado en Listra, pero los judíos que llegaron a tratar de atacarlos, ¿de dónde eran? ¿De dónde venían? De Antioquía. ¿Qué hizo Dios? No solo les dio la victoria en Derbe, ahora van a regresar y volver a tener victoria en Listra y victoria también en Antioquía, de que era de donde venían los que los fueron a atacar.
So, imagínense, podemos decir, a veces dice las personas, no hay que tomar un paso atrás para agarrar impulso, pero en este caso eso fue lo que sucedió. Los golpearon, ellos tomaron un paso, fueron aquí, se puede decir, hicieron más discípulos con la ayuda de Dios y vinieron y llevaron la palabra para tener victoria en Derbe también. So, el versículo 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. So, ellos vuelven a Listra, evangelizan otra vez en Listra, llevan la palabra, vuelven a predicar el evangelio y les exhortan a la gente de Listra de que tienen que permanecer en la fe. Ellos ya les habían llevado el evangelio la primera vez, pero los confundieron los que llegaron, los judíos que llegaron, los convirtieron otra vez a su misma manera. So ahora llegan y les dicen, no, ustedes ya saben la verdad, ya conocen de Dios, vieron el milagro que sucedió la vez pasada. Ustedes tienen que permanecer en la fe, tienen que permanecer firmes sabiendo quién es Dios, el verdadero Dios. So esto nos está mostrando de que haciendo la obra de Dios es importante la exhortación a la perseverancia en la fe. Y esto es algo que muchos de nosotros tal vez es difícil exhortar a muchas personas. Justo yo estuve platicando con mi esposa hace poco que cómo es difícil decirle a alguien, tú estás mal, está mal lo que estás haciendo. Porque yo he podido observar muchas personas que justo dentro de la iglesia podemos decir, es que a mí no me gusta exhortar porque no me gusta juzgar a los demás. Esa es la vida de él, es la vida de ella, no me gusta juzgarlos. Pero eso juzgar es diferente a exhortar. Juzgar es que yo venga y le diga a alguien, mira, tú estás en pecado, te vas a ir al infierno. Y eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Nosotros no somos los que condenamos. Nosotros somos los que con la ayuda de Dios podemos exhortar. Mira, lo que estás haciendo no es de agrado para Dios. Eso es pecado. Lo bueno es esto. Esto es lo que debes de hacer. Debes de reconocer que Dios es bueno, de que Dios te da la salvación y de que debes permanecer y perseverar en la fe para poder seguir siempre haciendo la obra de Dios. Es muy diferente de que yo le diga a alguien esas palabras a de que yo le diga te vas a ir al infierno. Eso es juzgar a alguien. So, nuestro trabajo en la obra también es de exhortar a las personas, a nuestros hermanos en Cristo que somos parte de un mismo pueblo. Imagínense, si nosotros no nos exhortamos los unos a los otros, ¿cómo vamos a seguir creciendo y cómo vamos a seguir siendo bendecidos si no estamos asegurándonos de que sigamos en la fe, de que sigamos haciendo la obra de Dios? Nuestra iglesia nunca va a poder crecer más porque la obra no se está expandiendo, nos estamos quedando estancados en lo mismo. Pero no, tenemos que crecer. So, esta lección nos ha hablado de tres cosas. Nos ha hablado de que el enemigo ataca nuestra identidad de los obreros, como obreros. Nos habla también de que como obreros cristianos debemos de llamar la atención de todos hacia Dios. Y nos enseña de que Dios siempre va a triunfar en su obra, a pesar de que no va a ser fácil. El versículo claro nos dice que no fue fácil. Les costó a ellos convertir a la gente de Listra, pero Dios siempre nos va a dar la victoria en medio de esa oposición. So, ¿qué tenemos que hacer como cristianos para poder hacer la obra de Dios, para ser mejor en la obra de Dios? Tenemos que ser firmes en nuestra identidad. Como cristianos, tenemos que ser firmes en esa identidad, sabiendo que siempre la gloria es de Dios. Tenemos que reconocer de que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Y tenemos que reconocer también de que Dios siempre va a triunfar y que Él siempre estará con nosotros dándonos esas fuerzas para poder seguir adelante. So, en esta mañana
quiero que hacer una oración con ustedes para que esta palabra que Dios nos trajo esta mañana pueda ser puesta en acción en nuestras vidas. Para que en esta mañana Dios pueda mostrarnos cuál es la obra que quiere que hagamos. Dios nos pueda dar esa sabiduría. Dios nos pueda dar ese pensamiento, esa firmeza en la identidad. Dios nos pueda dar las fuerzas para seguir a pesar de que no va a ser fácil. Y que Dios nos pueda dar la fe y esa certeza de que siempre vamos a ser victoriosos. Entonces, esta mañana te invito a que ahí donde estás en tu casa, que tú te pongas de pie y cierres tus ojos y lo oremos al Señor para que Él sea el que ponga esa palabra, esa lección en acción en nosotros. Señor, gracias por esta palabra que tú nos das en esta mañana, Señor Jesús. Te doy gracias por esa vida de Pablo y Bernabé que ellos tuvieron, Señor Jesús. Te doy gracias porque tú los llamaste como discípulos para que ellos pasaran por medio de esto, Señor Jesús. Te doy gracias por Lucas, Señor, que escribió este libro de Hechos, Padre, y podemos ahora leer y aprender de lo que pasó en esos tiempos, Padre, de los discípulos. Te doy gracias, Señor Jesús, porque cuando ellos entraron en esa ciudad, Padre, tú les diste esa firmeza y nosotros ahora podemos ver, Padre, de que ellos siempre mantuvieron su identidad. En esta mañana te pido, Señor Jesús, que a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos que están en su casa, Señor Jesús, te pido de que tú, Señor Jesús, le des esa firmeza en su identidad, que ellos estén firmes. Te pido que tú les des la sabiduría para poder actuar, Señor Jesús. Que tú les des la sabiduría, el entendimiento, Padre, para cuando suceda algo así, Padre, ellos puedan, Señor Jesús, ponerte a ti primero, poner a Dios como Dios y darte la gloria y la honra que tú te mereces, Señor Jesús. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos des las fuerzas para seguir adelante, Padre, porque vemos como en esta historia, Señor Jesús, tú les diste la victoria, pero los enemigos de tu obra, Padre, no se rinden y vuelven a atacar otra vez, Padre. Puede ser que llegue el momento, Señor Jesús, en que nos ataquen, nos apedreen a nosotros, Señor Jesús, por predicar tu palabra, Padre. Pero tú aún cuando eso suceda, tú no nos dejarás, Señor Jesús. Tú nos muestras, Padre, cómo tú haces ese milagro y nos vas a volver a levantar, Señor. A nosotros estar dispuestos y poder de ir y seguir predicando más tu palabra, Padre. Te pido que en cada uno de los hermanos que estén en su casa, Padre, tú pongas esa hambre, Señor Jesús, de querer ir y de predicar tu palabra, Padre. Sabemos que en esos momentos, Señor Jesús, hay mucha hambre de personas de escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que tú uses diferentes medios, Señor Jesús, para que podamos predicar más de ti, para que podamos llevar tu evangelio a muchos lugares, Señor Jesús. Gracias por esta página de Facebook que tú nos has dado, Padre, este medio, Padre, de poder transmitir tu palabra, Señor Jesús, para que muchas personas más de que solo en los tiempos de antes, solo los que venían a esta casa escuchaban, Padre, pero ahora escuchan muchas más personas, Padre. Escuchan la palabra que tú tienes para ellos, Señor Jesús. Te pido, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que a pesar de todo eso, Señor Jesús, tu obra siempre será victoriosa. Te pido que en estos momentos, en esta mañana, tú les des a las personas esa certeza, Señor Jesús. Tú les hagas crecer su fe para que ellos vean, Señor, de que tú siempre nos darás la victoria cuando predicamos tu palabra, Señor Jesús, cuando estamos haciendo tus obras, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos ahí donde están en sus casas, Señor Jesús, de que tú les des fuerza, Señor Jesús, y tú les muestres esa victoria en tu obra, Señor Jesús. Te doy gracias porque tú nos has escogido a nosotros como tu pueblo, Señor, y nos has dado la oportunidad de poder seguir, Padre, predicando tu palabra y tu evangelio, Señor Jesús. Gracias por lo bueno que tú eres, Padre, por las bendiciones que tú nos das, Señor Jesús. Gracias por tu benevolencia, Señor Jesús, y gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de venir a ti, Padre. Así en esta mañana, tú que estás en tu casa, si hay alguno de ustedes que ha podido ver la benevolencia de Dios, si hay alguno de ustedes que ha podido ver de que Dios te quiere dar una oportunidad más, que has podido ver de que Dios te dice que lo que estás haciendo no está bien, que puede ser que en los tiempos de antes eso estuvo bien, puede ser que en los tiempos Dios te dice en este momento, yo sé que tú has pecado, yo sé que para ti ha sido normal eso.
Pero en ese momento Dios te dice, es momento de arrepentirte. Si estás tú en tu casa y quieres arrepentirte, quieres entregarle tu vida a Dios o quieres reconciliarte con Dios, te pido que hagas esta oración. Levanta tus manos y di, Señor Jesús, yo reconozco, Señor, de que yo no soy perfecto y que soy un pecador, Señor Jesús. Yo reconozco de que yo no he sido la mejor persona, Señor Jesús, de que yo te he fallado y que necesito de ti. Yo reconozco, Señor, que yo solo puedo tener la salvación por medio de Jesús, que murió en la cruz del Calvario y fue sacrificado por mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que tú entres a mi vida, Señor, y vayas ante el Padre, Señor, para que yo pueda entrar y mi nombre pueda ser escrito en ese libro de la vida, Señor. Te doy gracias por tu salvación y en ese momento te pido que tú entres a mi vida y me ayudes a ser firme y me des esa identidad, Señor, como cristiano. Y me ayudas a poder seguir adelante y seguir ir a predicar y llevar tu obra, porque tú nos llamas a predicar ese evangelio. Te pido, Señor, de que tú entres en la vida de cada una de estas personas, Padre, y tú les pongas unción en sus vidas, Señor Jesús, y tú les muestres la salvación y tú les muestres el trabajo que tienes para ellos, y que tú, yo declaro, Señor, que tú les vas a dar victoria en todas las obras en que tú los lleves, Señor Jesús. Te doy gracias por cada una de esas personas, Señor, que han venido ante ti y han entregado tu vida ante ti, Señor Jesús. Y te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder traer tu palabra, Señor Jesús. Bendigo a cada uno de esta iglesia, Señor, y te pido que tú los lleves en bendición en cada día de tus vidas, que tú los protejas, Señor Jesús. Tú los hagas obreros en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Amén.